A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, ya estamos en línea para hacer la cita de letras. En verdad la hace el señor especialista en ella, el señor Ignacio Irulegui. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, así que literatura experimental es el tema de hoy. Contanos de qué se trata, por favor. Literatura experimental, sí, bueno, porque justo durante esta semana se conoció que el ganador del premio Goldsmith de este año, de 2016, el premio Goldsmith es un premio instituido por la Universidad de Londres en 2003, en realidad es un premio literario bastante nuevo, y fue para una novela que consta de una sola oración. No, ¿sí? Mirá vos. Sí, es una novela consta de una sola oración muy larga, digamos, es una oración de gran longitud, que bueno, la oración misma conforma la novela. Y bueno, el premio es entregado, ¿no?, a obras que, según el propio criterio del jurado, rompen con el molde y extienden lo que son las posibilidades de la forma novela, ¿cierto? Bueno, y con esta excusa la tomamos para hablar de lo que es la literatura experimental, ¿cierto? Porque, bueno, en ese romper el molde del que habla el premio se juega un poco también el carácter experimental de la ficción literaria, ¿no? Es decir, la literatura experimental es aquella que busca la innovación, busca hacer cosas nuevas, especialmente en lo que refiere a la técnica, a la manera en que se escribe la novela en general cualquier obra literaria. También puede haber literatura experimental en poesía o en cuento. Es decir, son obras que escapan o modifican o quiebran un poco las convenciones formales que rigen la poética, es decir, cómo está hecho una obra, ¿no? Claro. Hay que aclarar que también una literatura puede ser experimental no solamente desde la forma, sino también de los contenidos, ¿no? La introducción de contenidos que hasta el momento no se habían trabajado demasiado dentro de la literatura también puede ser experimental, pero lo más común es verla al nivel de, digamos así, de superficie, por así decir, de la manera en que está escrito un texto, una obra literaria. Ahora, con el tema de los contenidos es un poco, como decimos, ampliar el horizonte, porque siempre se escucha, se dice como que los temas más o menos que refieren a la literatura, al arte, son un poco los mismos, ¿no? La muerte, la vida, la soledad, el amor. Claro, exactamente. Sí, hay como temas universales que se vienen, digamos, repitiendo desde que la literatura es, digamos, literatura, ¿no? O bueno, lo que entendemos por literatura hoy en día. Pero digamos que también con el avance del tiempo, sobre todo en el siglo XX, ha habido una incursión de algunos autores en temas que quizás eran un poco tabú o eran temas, por así decir, poco explorados en la ficción, ¿no? Claro. Entonces la literatura experimental es aquella que se aproxima, digamos, en mayor o menor medida, ¿sí?, a los bordes o los límites de lo que a veces solemos entender por literatura, ¿sí? Porque desafían desde el punto de vista de la lectura, ¿no? Desafían el reconocimiento del lector hacia la obra, porque obliga al lector a percibir algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, novedoso, algo a lo que no está totalmente acostumbrado. Entonces, porque no se atienen, claro, a las reglas dominantes, ¿cierto? A las reglas que son convencionales en la forma de hacer literatura. Es un poco, bien, como vos dijiste, hablaste de horizonte recién, es un poco eso también, porque son obras que vienen a romper con un poco el horizonte de expectativas que hay en la recepción de una época, ¿cierto? Es decir, se ubican casi por fuera del horizonte, de lo que se puede esperar de una obra en un tiempo determinado. Y al mismo tiempo también hay que decir que lo experimental
sin que esto implique necesariamente cierta radicalidad, ¿no? A veces pensamos lo experimental como aquello que lleva la experimentación o la prueba o el ensayo al extremo, pero no siempre necesariamente tiene que ser así. Decíamos que lo experimental es el principio que tiene la literatura también para no estancarse, ¿cierto? Claro. Para no permanecer siempre igual a sí misma. Si no hubiera ningún rastro de experimentación en la literatura, esta siempre se conservaría igual. Claro, sí. Como hay una frase de Saer que es muy linda, que dice en el prólogo a un libro de Antonio Di Benedetto, dice que no hay para la literatura otro modo de continuar existiendo que el de ser experimental, ¿sí? Es decir, para existir la literatura necesita ser experimental. Algo que también practicó Saer, de hecho, digamos, a veces no lo reconocemos como un escritor tan experimental a Saer, pero ciertamente su poética es muy innovadora, ¿no? Esta cuestión de a veces minimizar la anécdota o el argumento de una obra. En las novelas y relatos de Saer no suele pasar demasiado en general, suele pasar muy poco, pero la manera en que Saer narra eso, con un estilo bastante objetivista también, y las frases largas que se extienden quizá por una página o dos, ahí se ve, digamos, esa cuestión de probar los límites de la escritura. Y Ignacio, el Ulises de Joyce que nos presentaste tiempo atrás, ¿también podría incorporarse en esta categoría? Sí, claro. De hecho, lo íbamos a mencionar ahora, íbamos a ver algunos ejemplitos de literatura experimental, que hay muchos en realidad, y sería imposible agotarlos todos, ¿no? Pero bueno, algunas aproximaciones. ¿Por dónde podríamos empezar? Bueno, con el Tristram Shandy, ¿sí? De Lawrence Sterne, que Sterne lo compuso en 1759, que es un libro en el que Sterne hace básicamente lo que quiere, lo que se le antoja. Es una novela repleta de digresiones, ¿cierto? No hay una narrativa lineal, no se sigue un hilo conductor en toda la obra, sino que hay digresiones, hay relatos de anécdotas, es decir, la narración se dispara en muy distintos senderos y caminos que hace que se digregue, digamos, ¿no? Lo que se narra, que es en realidad supuestamente tendría que ser la autobiografía del personaje de Tristram Shandy. Pero bueno, el propio narrador reconoce en un momento que es incapaz de contar su propia vida, y entonces ahí se desata esta absoluta libertad de narrativa, ¿no? También se parodian registros y narraciones o arquitecturas, ¿no? Narrativas de la época. Se emplean muchísimos recursos gráficos, por ejemplo, para marcar ciertas pausas que no existen en el discurso escrito y que refieren al discurso oral. Sterne usa guiones y rayas, también aparecen páginas completamente en negro, es decir, una página que no tiene texto, sino que es un bloque negro, ¿sí? Esas son cosas, son marcas de innovación, ¿cierto? Aunque, bueno, hay que decir también que en la época en la que Sterne escribe, en realidad la novela como género no estaba totalmente codificada. Claro. Entonces eso le permite probar muchísimas cosas, claro. Bueno, y el antecedente que tenemos también es Don Quijote. Don Quijote hoy en realidad lo podemos leer como una novela absolutamente postmoderna incluso. Las técnicas narrativas de Cervantes, el modelo en que la forma en que está compuesta la obra, ¿no? Este juego de autores que hay dentro de Quijote, ¿no? Autores ficcionales que escriben, que traducen, que dan cuenta de los hechos. El Quijote, claro, es muy difícil ser experimental también en el ámbito de la novela, porque ya la novela comienza siendo experimental en sí misma casi. Bueno, y después, mucho más acá en el tiempo, ya en el siglo XX, tenemos el modernismo, ¿sí? Como dijiste bien, Joyce con el Ulises, también el Finnegan's Wake o Virginia Woolf,
o John Dos Passos, que son autores que implementan variedad de técnicas narrativas, especialmente Joyce y John Dos Passos, y también la idea del monólogo interior, ¿sí? Sí. Que se empieza a usar muchísimo más a partir del modernismo. Bueno, después todas las vanguardias, por supuesto, claro, son experimentales, ¿no? Sobre todo las en poesía, ¿sí? En el ámbito de la lectura, más que nada en poesía. Uh-huh. Y bueno, después por último, ya más acá, el postmodernismo, donde se destaca el uso de la metaficción, es decir, la ficción que habla sobre sí misma, ¿no? La ficción que es capaz de dar cuenta de tener conciencia de sí misma, mejor dicho, claro, ¿cierto? Claro. Y ahí tenemos, bueno, a John Barth en Estados Unidos, y a Donald Barthelme, por ejemplo, a William Burroughs, que impuso, mejor dicho, implementó la técnica del cut-up, que es, Burroughs escribía, ¿sí?, sus obras en una serie de papeles, después cortaba las hojas y mezclaba eso y volvía a pegarlas, entonces ahí resultaba una escritura nueva, ¿cierto?, que no estaba prevista en la escritura original. Sí. Bueno, Rayuela fue de alguna manera también una de literatura experimental. ¿Cuál? Rayuela. Rayuela, sí, por supuesto, sí, era el otro ejemplo que teníamos. Sí, Rayuela vino a romper la manera en que se leía de alguna manera, ¿no? Porque Cortázar ahí propone la idea de la libertad del lector para elegir cómo quiere leer una novela, ¿cierto? Es decir, uno puede leerla de manera lineal, ¿no?, como una novela normal, entre comillas, como normalmente se lee una novela, o también propuso la otra opción, digamos, de que se pudieran leer de capítulos salteados, ¿no?, siguiendo, bueno, el esquema que proponía el propio Cortázar en el tablero ese que introduce el tablero de dirección, ¿no?, con el que comienza la novela, pero sin por eso impedir que algún lector pudiese inventar su propio recorrido que no estuviera previsto en el esquema de Cortázar. Bueno, y también para finalizar ya, alguien de quien ya hablamos en esta columna, de Julián Ríos, el autor español, con Larva, sí, que es también una obra sumamente experimental ligada al postmodernismo. Hay muchas más. Lo interesante, sobre todo en la literatura, la literatura en general, ¿no?, es tratar de ver o detectar qué rasgo de experimentación hay, porque siempre uno puede detectar, ya dijimos, en mayor o menor medida, pero a veces hay que saber detectar cuáles son esos rasgos de experimentación que por ahí se nos pasan por alto, y en algunas obras son mucho más evidentes que en otras, pero hay que estar atento a ver qué detalle nos hace desacomodar, ¿no?, como lectores. Está muy bien. Bueno, muy interesante, Ignacio. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos la semana que viene. Dale, gracias. Saludos. Bueno, ahí escuchabas a Ignacio Irulegui haciendo un recorrido histórico y también profundo sobre la literatura experimental, contándonos algunos ejemplos de la misma.